Hola, ¿cómo estáis, oyentes? Hoy comenzamos la emisión en castellano aquí en Ona Cultural, sección I Love Life, en Ona de Sans, 94.6 la FM, onadesans.cat, y también ahora es una emisión en directo desde mi canal de Spreaker por la mañana, que nosotros hacemos el programa por la tarde, para hablar con Kayla Missen, esta escritora que nos encanta, con la que vamos a hablar de dos libros, sobre todo el más reciente, que es Magia Lunar, conviértete en sacerdotisa de las 8 lunas, y el siguiente, el anterior, que sería Manual de Magia Moderna, Rituales y Consejos para la Vida Diaria, los dos publicados por el sello Kepler de Ediciones Urano. Kayla Missen aprendió a utilizar la energía universal desde niña, sin ningún tipo de iniciación, y más tarde se convirtió en la aprendiza de una bruja australiana, que le transmitió las enseñanzas de un poderoso maestro vietnamita. La verdad es que nos encanta, ¿no?, todo esto que nos explica ella. También, pues, según sus propias palabras, Kayla Missen ha querido escribir el libro que le habría gustado cuando escribió Magia, Manual de Magia Moderna. Y ahora también, cuando ha escrito el de Magia Lunar, pues también nos comenta que es maestra Reiki, especialista en terapias naturales y holísticas, y que entiende la magia como un canal que nos permite entablar un diálogo entre nuestra esencia y la naturaleza. Pues vamos a hablar con ella. Os dejo un momentito con la música del programa y ahora enseguida estamos con ella, con Kayla Missen, aquí en Ona Cultural. Hola. Buenos días, Kayla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Genial. Estábamos introduciéndote aquí en el programa como pues facilitadora de magia, ¿no? Podríamos decir también. ¿Cómo te podrías definir? Porque eres maestra Reiki, especialista en terapias naturales y holísticas, escritora, además escribes muchísimos libros también. Y bueno, yo pensaba facilitadora de magia, ¿cómo se podría decir? ¿O bruja moderna? Bueno, yo realmente cuando digamos que tengo a mis pacientes o a las personas que acuden a mí, yo digo más que soy una terapeuta holística, ¿no? Uh-huh. Que tomo a la persona como un todo. Pero sí que es verdad que, claro, en esta faceta quizá más mágica, ¿no? Es complicado porque, claro, me han llegado a llamar desde sacerdotisa, bruja, chamana, a mil cosas. Entonces, al final dices, bueno, soy una persona que digamos intenta tener una comunicación desde su esencia hacia la naturaleza, uh-huh, y luego ya los nombres que vengan según la comprensión y el deseo de la persona con la que estés hablando, ¿no? Claro que sí. Sí, por eso a mí me gusta eso de facilitadora de magia o maga también, que es muy bonito, que no es un mago que hace trucos, ¿no? Sino que es el mago tipo Gandalf, ¿no? Sí, yo digo mucho bruja, pero porque también es un poco como reivindicar, ¿no?, el papel de la mujer y de la mujer sabia que en su momento fue tan perjudicial para la mujer, ¿no?, esta idea. Y en cambio ahora sí que hay muchísimos movimientos, ¿no?, que utilizan el término bruja, ¿no?, para reclamar esa sabiduría dentro de la feminidad, y también me gusta esa palabra. Muy bonita, además, también cuando se refiere a la brujería blanca, ¿no?, que es como de lo que hablas, ¿no?, la magia, los rituales, y etcétera, etcétera, que apetece mucho hacerlos en casa, y que, bueno, tú das muchísimas instrucciones en los libros, y la verdad es que es fascinante todo el conocimiento que tienes también, que viene desde que eras pequeña, ¿no? Porque te interesaste ya por la magia desde pequeña, ¿no?
Sí, fue realmente algo inconsciente, ¿no? Porque cuando eres niño y empiezas a interesarte por ciertas cosas, no es algo que digamos que estés buscando como nosotros ahora, ¿no? Que cuando decimos, mira, quiero ponerme a meditar o quiero hacer yoga, ¿no? Ya empiezas a buscar de una forma más pautada, ¿no? Más consciente, más organizada. Cuando eres pequeño es como que todo te viene de forma orgánica. Y claro, a mí todas estas cosas me las cuentan, ¿no? Porque yo tengo recuerdos de pequeña, pero no tan claros como para poder explicarlos, pero sí que me explican, ¿no? Eso, que yo era una niña que me interesaba mucho por ejemplo, pues por las plantas, ¿no? Pues para qué servían, qué podía hacer. Me gustaba mucho plantar semillas y ver cómo era su crecimiento, probar a hacer distintos tipos de infusiones o de cocciones. Me acuerdo que mi abuelo, pues cuando era pequeña, ¿no? Me explicaba para qué servía cada planta, porque él tenía pues sus campos y sus huertos, ¿no? Se dedicaba al campo. También me explican, ¿no? que me quedaba absorta, ¿no? Podía quedarme durante horas observando pues una flor o cómo un abejorro, ¿no? Iba de flor en flor. Y claro, yo todas estas cosas, por ejemplo, claro, cuando era pequeña no sabía realmente que, por ejemplo, yo lo que estaba haciendo era una meditación, ¿no? Uh-huh. Pero claro, después con los años, según vas aprendiendo, vas conociendo a gente que te ayuda, ¿no? a entrar en todo este mundillo, pues realmente te das cuenta de que sí, que efectivamente pues tú meditabas, digamos, de una forma inocente, ¿no? Pero que tú estabas meditando, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que desde pequeña he estado metida en todo esto, he ido conociendo a personas que me han ayudado, ¿no? a alcanzar ciertos conocimientos que si no de otra manera, pues si no estamos escuchando a otras personas, pues es difícil, ¿no? Que aprendamos cosas nuevas. Y bueno, pues lentamente he ido introduciéndome en el mundo del Reiki, en el mundo de la, digamos, de todo lo que es la fitoterapia. Bueno, un poquito en todo ello. Fantástico. Muchas fuentes, mucho conocimiento, sí, sí. Y entonces tenemos ese precioso libro de Manual de Magia Moderna que más o menos se editó hace como unos 3-4 años, ¿no? ¿Será? Que por el sello Kepler de Urano, y después tenemos Magia Lunar, y la verdad es que se complementan muy bien los dos libros. Sí, es que ciertamente Manual de Magia Moderna nació, digamos, pues como estaba explicando, ¿no? Cuando era adolescente, por ejemplo, ¿no? Había cosas que me interesaban, que me llamaban la atención, dudas que me surgían por cosas que yo sentía, ¿no? Y fue difícil, ¿no? Fue arduo encontrar maestros, ¿no? Encontrar personas que te ayuden a entender ciertas cosas. Y recuerdo que leía, yo devoraba cualquier libro que cayera en mis manos, ¿no? Lógicamente, porque quería saber más. Pero muchos libros son un poco confusos, ¿no? Si tú no tienes unos conocimientos de base, es muy difícil que puedas entender ciertas cosas, ¿no? Eso en cualquier campo del que estemos hablando, no solo en magia, podemos hablar de cualquier campo, ¿no? Entonces, claro, este Manual de Magia Moderna nació de ahí, ¿no? Nació de esa necesidad que yo recordaba haber tenido, y intentar eso, ¿no? Intentar que una persona que quiera iniciarse en este mundillo tenga un libro base desde el que se pueda iniciar y luego ya pues crecer en el área que más le interese, ¿no? Pero también para aquellas personas que ya están iniciados, que puedan hallar conocimientos nuevos, ya sea en simbología, ya sea en el campo de los minerales y de las gemas, todo esto, ¿no? Claro, para poder hablar de todo ello en un solo libro tendría que haber escrito, yo qué sé, un libro súper amplio y súper largo en distintos tomos, ¿no? Sí. Entonces, claro, Manual de Magia Moderna quisimos hacer un libro muy accesible, muy sencillo, muy visual. Y para ello pues no podía tampoco adentrarme tanto en ciertos temas. Por lo que Magia Lunar, digamos, nacería de ahí, ¿no? De uno de los capítulos, de uno de los campos que se tocan en Manual de Magia Moderna, decir, vamos a ampliarlo, ¿no? Vamos a ampliar este punto que considero que es interesante, y así pues que la gente que se haya leído Manual de Magia Moderna o no, pueda acceder, ¿no? a lo que es la energía lunar. Y luego puedes
cabalgar de uno al otro. O sea, puedes tanto haber leído primero Manual de Magia Moderna y luego irte a Magia Lunar, como al revés, ¿no? Sí. O sea, porque son complementarios. Totalmente, sí, sí. Además de que son libros que los vas a tener siempre, para los oyentes, ¿no? Sobre todo, pues que los vais a tener siempre de cabecera, porque como son tantos rituales, tantos consejos, hay muchos apartados y además podéis practicar con muchas cosas. Además, yo creo que es tanto para familias como para personas individuales, porque con peques se lo puede uno pasar muy bien con estos libros también. Sí, claro, quieras o no, yo tengo un crío, ¿no? Un niño, y cuando yo estaba escribiendo el primer libro, claro, tenía a mi niño por ahí, ¿no? Y son esas cosas que, quieras o no, tú piensas, voy a meditar, ¿no? Y acabas meditando con él, ¿no? Sí. Voy a cuidar de mis plantas medicinales que tienes ahí, ya sea en tu jardín, ya sea en tu balcón, ya sea en tu ventana, ¿no? Y claro, acabas haciendo todas esas cosas con él, ¿no? Y son cosas que dices luego, ¿cómo puedo explicarlas, ¿no? Para que tú puedas, tú personalmente, como tú bien dices, ¿no? Tú personalmente puedas acceder a ellas en el momento en que las necesites, ¿no? Porque es eso, quizá pues puedes leerte todo el libro, pero quizá después un día te interesa mirar meditaciones en la naturaleza, ¿no? O se acerca la luna, estamos en luna decreciente, por ejemplo, ahora en luna balsámica, y dices, vale, ¿qué puedo hacer con esa luna, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esas influencias? Y entonces pues tienes ahí el libro para poder mirarlo y para poder consultar bajo qué signo estás, qué significa esto, todo ese tipo de cositas, ¿no? Sí. Que si realmente no tienes una tabla es complicado. Pero después lo que tú dices, ¿no? Que tanto en familia como con los niños pequeños, como en pareja, incluso con amigas, ¿no? Que dices, vamos a hacer un pequeño ritual con nuestras amigas, ¿no? Aprovechando, sí, no sé, la luna llena o... Pues es interesante tenerlo ahí y justamente por eso intentamos hacerlo que fuera accesible, ¿no? Que no fuera un lenguaje complejo, que fuera fácil de entender y que los ingredientes, por ejemplo, que hay en los hechizos o en los rituales también sean fáciles de conseguir. Uh-huh. Sí, ahora justamente, que estamos en el cuarto creciente, ¿no? Como decías, pues, y que comienza... Menguante. ¡Ay, menguante! Estamos en el cuarto menguante, disculpa. Pues, tú aconsejas un montón de cosas, ¿no? En el libro de la magia lunar. Y allá explicas tantos detalles sobre la luna, de todo tipo, o sea, de las fases, lógicamente, las influencias en los signos, las leyendas, que eso también está muy bien. Keila, que tú explicas muchas leyendas también. Sí, porque claro, queramos no tanto, o sea, a ver, es que somos una especie, el ser humano, que ha crecido con la luna. Uh-huh. A veces no nos damos cuenta, nos parece como que hemos sido primero nosotros antes que nada, ¿no? Tenemos esa concepción antropocéntrica, ¿no? Pero realmente la luna está ahí desde antes que nosotros existiéramos. Uh-huh. Realmente su energía, su influencia está grabada en nuestras células, ¿no? Y claro, quieras o no, la luna está ahí siempre acompañándonos y en todas las sociedades ese influjo se ha visto reflejado en sus leyendas, en sus mitos, en sus dioses, en sus cuentos de hadas, ¿no? En sus cuentos clásicos que se les contaban a los niños, y esa influencia de la luna siempre está ahí, ¿no? Sí, totalmente, y más las mujeres, ¿no? Que somos más lunares en el sentido de nuestro ciclo femenino y cómo nos vinculamos con la tierra, ¿no? Efectivamente, sí. A ver, tenemos que tener en cuenta que la luna en realidad es hermafrodita, o sea, uh-huh, afecta tanto a nuestra, digamos, nos afecta energéticamente a nuestra feminidad, pero da igual que seamos de sexo femenino o de sexo masculino, porque esa feminidad está en todos, ¿no? Esa energía uh-huh, femenina y creadora. Pero sí que es verdad que a las mujeres, quieras o no, dentro de nuestro ciclo,
nos asemejamos en cierta manera, ¿no? Tenemos ese crecimiento, esa muerte cada mes que volvemos a renacer, ¿no? Hacemos realmente como la luna. Exacto. Y bueno, y los rituales, los famosos rituales que tú explicas, un montón de rituales súper divertidos también de hacer, por cierto. Y que, claro, es que es lo bonito que tienen los rituales también, ¿no? Que se fomenta la creatividad, ¿no? Y bueno, pues es ponerlos en práctica, tener, como dices tú, pues diferentes hierbas en el balcón o en la terraza, ¿no? En el jardín, o pues también comprar materiales diversos. Por ejemplo, también en el libro de la magia, cómo hacer una varita mágica, ¿no? Por ejemplo. Eso también está muy bien, ¿no? Sí, sí. El péndulo, la varita mágica, Exacto. sí, distintos elementos que muchas veces vemos incluso en películas, ¿no? De fantasía, podemos ver cómo utilizan este tipo de... Pero luego pensamos, ¿y cómo lo hacemos nosotros, no? Entonces, por ejemplo, en Manual de Magia Moderna, pues enseño eso, ¿no? Hacer tu varita, hacer tu péndulo, hacer tus propias runas. Y como decías tú, tanto los hechizos como los rituales tienen un punto de creatividad muy interesante, y por eso digamos que ese libro está escrito de tal manera que tú aprendas las bases de la magia para que luego tú seas capaz de hacer tus propios hechizos sin necesidad de estar luego consultando, ¿no? Puedes hacerlo, lógicamente, porque además hay muchísimos y muy interesantes y, como dices tú, muy divertidos, pero aparte, pues tú puedes crear los tuyos propios según tu sentir, según tus necesidades, ¿no? Y también según los materiales que tú tengas a mano. Exacto. Y nos explicas muy bien también pues los alfabetos diversos, pues el cabalístico, los símbolos alquímicos también, que eso es súper interesante porque después ves las pelis, las runas vikingas, los símbolos druídicos, todo esto, ¿no? Después es muy práctico también, ¿no? Porque si vemos una película nos enteramos más, ¿no? A veces de cosas que vemos allá. Y después en la magia lunar, pues nos explicas muchos símbolos que tienen que ver con la luna y también pues dibujos, ¿no? Círculos, etcétera, etcétera, que son muy interesantes porque no los conocíamos antes y ahora pues nos hemos descubierto también, ¿no? ¿Contigo? Claro, la luna, quieras o no, tiene muchísima simbología, no solamente tiene leyendas y mitos, como estábamos explicándonos, sino que también tiene mucha simbología. Desde la alquimista, ¿no? Que la relacionaba con la plata, por ejemplo, hasta las distintas culturas, ¿no? Que le han dado su simbología, digamos, su número espiritual, todo este tipo de cosas. Claro, si nosotros vamos indagando, no podemos ir encontrándolo, y realmente luego te vas dando cuenta de que esa simbología se utiliza en todas partes, ¿no? La puedes encontrar en libros, como decías tú, en películas, la podemos encontrar en muchísimos sitios, ¿no? Y luego realmente es eso, hay muchos símbolos que son muy poderosos y que tanto para proteger nuestros hogares como para pintárnoslo en la piel, y no estoy diciendo que te tatúes, puedes hacerlo con henna, puedes hacerlo de muchas maneras, ¿no? Para determinadas cosas es muy interesante, ¿no? Para atraer ciertas influencias o para alejarlas incluso. Sí, ¿no? Como también justo que estamos ahora en el cuarto menguante, que tú dices que ahora mismo es buen momento para quitarnos cosas que pueden ser negativas, ¿no? También. Efectivamente, estamos en la luna balsámica, porque es que es ya, creo, es el lunes, diría yo. Ahora mismo no lo puedo decir seguro, pero diría que el lunes ya tenemos aquí la luna nueva, ¿no? Entonces ahora mismo estaríamos en ese punto de luna balsámica en que realmente es buena para alejar aquello que no queremos, ¿no? Para eliminarlo, incluso para hacer depuraciones. O sea, dices, mira, me gustaría hacer una depuración orgánica, hacer una limpieza de hígado, de riñones, ¿no? Etcétera. Pues ahora es un momento fantástico, ¿no? Para depurar todo eso. Y bueno, y realmente diría que la luna nueva que nos viene ahora, diría que es en Géminis, por lo que es un momento de apertura mental que nos puede ayudar, ¿no? No en la luna negra, porque siempre lo digo, ¿no? En la luna negra, a menos que seáis expertos conduciendo estas energías, ¿no? Aprovechándolas, es mejor que no trabajéis en esa luna, pero luego en lo que es la luna nueva podemos hacer meditaciones muy interesantes con esa apertura de mente que nos permite Géminis, ¿no? Para hallar
digamos, tanto aquello que nos gustaría hacer crecer, que luego con la luna creciente hacia la luna llena podemos trabajar en ello, ¿no? Como aquello que nos está molestando, ¿no? Que nos está impidiendo ser quienes nos gustaría ser, ¿no? Muy bien, ¿no? Y muy interesante esto de la luna negra, porque hay gente que a lo mejor se confunde y se piensa que el momento de la luna negra es la luna nueva y es una diferencia de, creo que es de un día, ¿no? O sea, vemos que sí, de horas en realidad. De horas, sí, ¿no? sí, sí. Sí, o sea, la luna negra, digamos, serían los primeros momentos de la luna nueva, ¿no? Es un impasse, es una ruptura del velo. Por eso es un momento complicado. Lógicamente las personas que ya tienen muchísima experiencia pues ya saben cómo manejarlo, ¿no? Pero las personas que no, es complicado porque es ese momento en que el inconsciente y el consciente están muy unidos, ¿no? Es como Alicia a través del espejo, ¿sabes? Es ese momento de ruptura. Y ahí, claro, está bien cuando tenemos experiencia o cuando alguien que tiene experiencia nos guía, pero cuando estamos solos a veces puede ser complejo, nos puede confundir, y es mejor no dejarla tranquila, esperar, y cuando ya llegue la luna nueva, entonces sí, ahí. Perfecto, muy bien. Sí. No, es que los conocimientos que nos das tú nos van de maravilla porque ahora se han puesto más de moda los rituales de luna llena, por ejemplo, que se hacen más habitualmente, pero también, lógicamente, se pueden hacer rituales durante todo el ciclo lunar, como tú comentas muy bien, pero en función de cómo está la fase de la luna. Sí, claro, y en función de lo que a nosotros nos interese conseguir, ¿no? También. Porque depende de la luna, es eso, ¿no? Podremos cortar o podremos atraer, podemos dar energía a esos nuevos proyectos que deseamos poner en marcha, o tenemos la mente, digamos, más organizativa y quizá podemos, ¿no? Utilizar esas vibraciones. Entonces, realmente, si sabemos más o menos dónde estamos, podemos aprovecharlas para ayudarnos en aquello que estamos haciendo, ¿no? Ya sea en el mundo creativo o sea en nuestro propio físico, ¿no? En nuestro cuerpo, podemos sentirlo. Realmente es algo que se ha hecho desde siempre, porque las personas que se han dedicado al campo tienen un calendario lunar para saber, ¿no? cómo influencia eso en la naturaleza, cómo influencia en las plantas, etcétera. Entonces, incluso los arquitectos, ¿no? Lo tienen en cuenta, porque no solamente existen las mareas dentro del mar o dentro de las aguas, sino que también hay mareas terrestres, y una persona que se dedica a la arquitectura también tiene que tener en cuenta esas fluctuaciones, ¿no? Entonces, es algo que siempre se ha hecho, ¿no? Pero que en cierta manera, ahora que vivimos en estas urbes tan grandes, ¿no? y con tanta información, que quieras o no estamos infoxicados, ¿no? Son cosas que hemos ido perdiendo, y que está bien que esos conocimientos, digamos, arcanos que siempre hemos tenido ahí, ¿no? Los vayamos recuperando poco a poco para saber cómo aprovecharlos en nuestro día a día. Sí, aparte nos conecta más con lo que son los elementos y también los astros, en este caso, ¿no? Que muchas veces en la ciudad es como que nos olvidamos de que estamos solo en un astro, estamos en un planeta, es una parte del universo, y después está la luna y están todos los planetas y están las estrellas, y tenemos que conectar también con la naturaleza de esta manera, ¿no? Efectivamente, sí. Realmente, si nos diéramos cuenta de que somos tan pequeñitos, seguramente cuidaríamos mucho más de lo que nos rodea. Exacto. Bueno, eso es una muy buena reflexión, ¿eh? Muy buena, muchas gracias. La verdad que lo agradecemos, porque sí, es verdad, tenemos que cuidar nuestro planeta para cuidar todo lo demás también. Y cuidarnos a nosotros mismos. Es que cuidar nuestro planeta también hace que nos cuidemos a nosotros mismos, porque es nuestro futuro, sobre todo cuando hay peques, ¿no? Por ahí, que tienen toda la vida por delante y pueden hacer muchas cosas, como el tuyo, que tiene ¿4 años, Keila? 8 ya. 8 ya, ostras, 8. 8 ya. ¡Oh, qué bien! El tiempo vuela cuando te das cuenta y dices, madre mía. ¡Qué bien!, ¿no? Qué sí, bien. Sí. O sea, que tú comenzaste... Sí, está enorme y él ya va por casa, cuando me ve que enciendo incienso para limpiar la casa, él ya va detrás de mí con incienso. Le gusta, ¿no? Le gustan los rituales, ¿no? También.
Sí, bueno, claro, con él hago cosas muy sencillas, ¿no? Sí. Pero sí que le gusta y se interesa, por ejemplo, por las cartas del tarot, ¿no? Por su significado y Ujú. por cada detallito dentro de las cartas, ¿no? Y por qué son así y todo este tipo de cosas. Claro, los niños tienen miles de preguntas y mucha curiosidad. Sí, sí, eso es maravilloso. Sí, así te puede preguntar, bueno, a ti seguro que te debe preguntar infinitud de cosas y debe aprender muchísimo contigo. Pues ha sido un placer muy grande hablar contigo, Keila, de los dos libros, que los El podéis... placer ha sido mío. Gracias. Y que los podéis encontrar eso en el sello Kepler de Ediciones Urano. Son estas ediciones tan bonitas que os he puesto en la foto de Instagram y que os iremos recordando porque la verdad que estas ediciones, Keila, tú supongo que estás muy contenta, ¿no? Con ellas. Sí, son una preciosidad, las portadas además son increíbles Sí. y es eso, ¿no? Hay muchos detalles en el interior que me encanta, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Te da gusto ver libros así, ¿no? Tan trabajados. Sí, las ilustraciones, los dibujos que hay también a través de las páginas. Bueno, hay mucha creatividad, como tú, o sea, es muy acorde a tu creatividad también. Las ilustraciones y Muchas gracias. la maquetación, sí, sí, tanto. Pues un placer muy grande y esperamos vernos pronto. Y bueno, ¿tienes previsto algún libro más como Keila? Bueno, hemos ido hablando con la editorial. Lo que pasa es que por Ujú. ahora estamos trabajando Magia Lunar y en un futuro ya veremos porque lo que nos interesa es eso, ¿no? Ir sacando libros, digamos, manuales a partir de manual de magia moderna para ir profundizando en los distintos temas, ¿no? Y claro, es que hay muchos. Están las runas, están las plantas, están las gemas, hay tantos Sí. que claro, podrían salir muchísimos. Entonces, bueno, vamos a poco a poco. Muy bien, muy bien. Así tenemos más expectativas y aquello de a ver qué saldrá, qué será lo próximo. Pero con estos dos libros tenéis para mucho, lectores y oyentes, porque es como que, ya veréis, se aprovechan muchísimo estos libros. Se vuelve y se vuelve, se relee. ¡Ay, aquello! ¿Qué decía Keila aquí? Y entonces los vas a disfrutar muchísimo, como tú, Keila, que seguro que disfrutas muchísimo escribiendo estos libros. Me lo paso muy bien, la verdad, porque además escribir estos libros también es una oportunidad para volver a ciertos temas que quizá los tenemos tan interiorizados. Ujú. Es como cuando aprendes, no sé, a hacer unas lentejas, ¿no? Que luego lo haces de forma mecánica y ya no piensas en los pasos, ¿no? Sí. Ayuda, ¿no? Ayuda a regresar, vuelves a leer ciertos manuscritos que hacía mucho tiempo que no leías. Además, me gusta hacer también investigación para ver dentro de astronomía, dentro de la ciencia, ¿no? Qué novedades hay y qué nos están diciendo, ¿no? Del universo y es interesante. Pues sigue disfrutando tanto con tu trabajo y con los libros y bueno, pues muchísimas gracias por haber hablado con nosotras. Un beso muy grande, un abrazo muy, muy grande. Un abrazo. Que vaya muy bien. Chao. Ha sido un placer de hablar con Keila Missen, para esta autora maravillosa de Manual de Magia Moderna y Magia Lunar. Magia Lunar, conviértete en sacerdotisa de las 8 lunas. Editados en en el sello Kepler de Ediciones Urano, con unas presentaciones preciosas, magníficas, pero no solo eso, sino que abrís los libros y ya veréis qué maravillas de libros. El contenido, lo que disfrutaréis, lo que viviréis con estos libros. La verdad, es como un mundo que se abre ante vosotras, ante vosotros. Pues espero que hayáis disfrutado de la entrevista y nos escuchamos y nos vemos pronto por aquí en Ona Cultural con Laura Clemente, Ona de Sans, en onadesans.cat, el podcast de Laura Clemente Comunicación. Que tengáis muy buen día. Chao.